¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres parecen tener tanto miedo de las mujeres que realmente se conocen a sí mismas? ¿Por qué existe una resistencia casi instintiva cuando una mujer empieza a despertar su verdadero poder interior? Lo que voy a revelarte hoy va a impactarte. Carl Jung, uno de los psicólogos más importantes de la historia, descubrió algo tan poderoso sobre la psique femenina que literalmente amenaza el equilibrio de poder que ha existido por siglos. ¿Y lo más impresionante? Documentó todo esto hace casi 100 años, pero esta información fue deliberadamente mantenida en las sombras. Escucha bien. Si eres una mujer que siente que hay algo más profundo dentro de ti esperando ser despertado, si alguna vez has sentido que tu verdadera esencia está siendo reprimida o malinterpretada, entonces necesitas ver este video hasta el final. Porque Jung descubrió que existe un arquetipo femenino tan poderoso, tan transformador, que cuando una mujer lo accede por completo, se vuelve prácticamente imparable. Él lo llamó el secreto mejor guardado del inconsciente colectivo femenino. En los próximos minutos voy a revelarte exactamente cuál es ese arquetipo, cómo reconocerlo en ti misma y, sobre todo, cómo activarlo para transformar completamente no solo tu vida personal, sino también la forma en que los hombres a tu alrededor te perciben y respetan. Pero antes de continuar, necesito ser honesta contigo. Esta información no es para todos. Si prefieres quedarte en tu zona de confort, si no estás lista para una transformación profunda y real, entonces quizás sea mejor que te detengas aquí. Ahora bien, si estás lista para descubrir lo que Jung realmente pensaba sobre el poder femenino, quédate conmigo hasta el final. No volverás a ser la misma. Vamos a empezar. Carl Gustav Jung fue un psiquiatra suizo nacido a finales del siglo XIX y es considerado uno de los pensadores más influyentes de la psicología moderna. Él creó la psicología analítica, regalando al mundo conceptos revolucionarios como los arquetipos, el inconsciente colectivo y el proceso de individuación. Jung se sumergió profundamente en las capas más misteriosas del alma humana, explorando los símbolos, mitos y sueños que revelan verdades ocultas sobre nuestra esencia. Su enfoque destacó precisamente por tratar de comprender lo que está más allá de la razón, y por eso, incluso hoy, sus ideas aún generan incomodidad, especialmente entre quienes no quieren enfrentar la complejidad de su propia psique. Pero, ¿por qué el pensamiento de Jung todavía incomoda tanto, especialmente cuando hablamos del comportamiento de los hombres y sus relaciones con lo femenino? La respuesta comienza con lo que él llamó el inconsciente colectivo. Imagina que, además de tu historia personal, llevas dentro de ti memorias, patrones e imágenes universales que pertenecen a toda la humanidad. Son formas arquetípicas, moldes, profundos, que influyen en quién eres, cómo sientes y cómo te comportas frente al mundo. Esos arquetipos viven dentro de todos nosotros, pero operan de manera silenciosa, como rieles invisibles que guían nuestras elecciones y reacciones. En el caso de los hombres, esos arquetipos moldean comportamientos desde la infancia. El niño aprende pronto lo que se espera de él: ser fuerte, competitivo, racional. Se le incentiva a desarrollar su lado heroico, el conquistador, el proveedor. Pero se habla poco de su dimensión emocional, de su vulnerabilidad, de su capacidad de entrega. Y es justamente ahí donde habita el peligro, porque todo lo que se reprime, se niega o no se vive, se acumula en el inconsciente como una sombra. Jung llamó sombra a esa parte oscura de la personalidad que todos cargamos. La sombra está compuesta por todos los aspectos que no queremos ver en nosotros mismos. En el caso de los hombres, la sombra suele contener exactamente lo que fue considerado débil, incorrecto o peligroso para su identidad social: el miedo, la tristeza, el deseo de dependencia, la ternura, la intuición. Muchos hombres pasan toda su vida tratando de mantener esa sombra oculta, construyendo una fachada de fuerza o invulnerabilidad que con el tiempo se convierte en una prisión. Pero la sombra no desaparece. Se manifiesta en explosiones de rabia, en comportamientos destructivos, en decisiones impulsivas o relaciones problemáticas. Y peor aún,
se proyecta en los demás. Un hombre que no reconoce su propia inseguridad puede ver en su pareja una amenaza. Un hombre que niega su sensibilidad puede burlarse de la emoción ajena. Es como si viera en el otro aquello que más teme encontrar dentro de sí. Y esto nos lleva a un punto crucial: el miedo inconsciente a lo femenino. Para Jung, todo hombre lleva dentro de sí una figura simbólica llamada ánima. El ánima es el arquetipo del femenino interior. Es el puente que conecta al hombre con su alma, su intuición, su afectividad, su mundo emocional. Cuando un hombre no es consciente de su ánima, tiende a proyectarla en las mujeres a su alrededor. Es decir, no ve a la mujer como realmente es, sino como un reflejo de sus idealizaciones, carencias o miedos. Por eso tantos vínculos comienzan con una pasión intensa y terminan en profunda frustración. Al principio, el hombre ve en la mujer su salvación, su musa, su razón de vivir. Pero con el tiempo, cuando ella empieza a mostrar su humanidad, sus límites, sus necesidades, él se desilusiona. Y no pocas veces comienza a controlarla, criticarla o alejarse. Lo que no entiende es que, en realidad, está luchando contra su propio ánima, contra lo que él mismo ha reprimido en su interior. Este proceso es inconsciente, pero poderoso. Un hombre que teme a su ánima teme el poder de lo femenino. Teme entregarse, teme ser tocado por emociones que no puede controlar. Teme descubrir que su fortaleza es, en verdad, un muro que lo aísla. Y cuanto más resiste, más proyecta. Puede oscilar entre idealizar a las mujeres y luego desvalorizarlas, entre buscar conexión y sabotear la intimidad. Todo esto para evitar enfrentarse con su propia alma. Ahora, piensa cómo esto te afecta a ti, mujer. ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas disminuir tu brillo para no asustar? ¿Cuántas veces notaste que, al mostrar tu profundidad, tu poder interior, el otro se alejaba? ¿Cuántas veces te han llamado intensa, complicada, exagerada, cuando en realidad solo estabas siendo auténtica? Lo que Jung nos muestra es que eso no es algo personal. No se trata de ti. Se trata del otro, que no está listo para ver aquello que no puede soportar enfrentar dentro de sí mismo. La mujer despierta, que se conoce, que accede a su propia sabiduría interior, representa una amenaza simbólica para el hombre que aún está dominado por sus proyecciones. Ella activa su sombra. Ella revela su ánima. Ella lo invita a transformarse, y eso para muchos da miedo. Pero también es liberador, porque cuando un hombre acepta integrar su sombra, cuando abraza su ánima, se vuelve más completo. Ya no necesita proyectar ni controlar. Comienza a relacionarse de forma más honesta, más humana, más amorosa. Y tú, mujer, dejas de ser vista como un espejo o un trofeo, y pasas a ser reconocida en tu totalidad. Por eso Jung todavía incomoda, porque sus ideas nos obligan a mirar hacia adentro, a salir del piloto automático, a dejar las máscaras. Nos invita a una jornada de autoconocimiento que es todo menos cómoda, pero que lleva a la verdadera libertad. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás lista. Lista para entender que lo que los hombres temen en ti es, en verdad, el reflejo de lo que aún no han descubierto en ellos mismos. Lista para dejar de moldearte según la mirada ajena. Lista para asumir tu voz, tu fuerza, tu luz. Porque lo femenino no es frágil, es transformador. Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez viviste situaciones en las que sentiste que tu autenticidad asustaba? ¿Te has visto disminuyendo tu presencia para encajar en relaciones pequeñas? Comparte tu historia porque cuando tú hablas, otras mujeres despiertan junto contigo. Y juntos, vamos iluminando ese inconsciente colectivo con cada paso hacia nuestra propia integridad. El despertar del autoconocimiento es un proceso poderoso y profundamente perturbador para las estructuras que dependen de la inconsciencia colectiva para sostenerse. Cuando una mujer comienza a conocerse de verdad, cuando reconoce sus sombras, recupera su intuición, integra su feminidad y asume su voz,
Algo cambia no solo dentro de ella, sino también a su alrededor, porque deja de comportarse como se esperaba. Y eso desafía toda la lógica de las relaciones basadas en el control, la proyección y la conveniencia emocional. En un mundo que aún insiste en encasillar a la mujer en roles restringidos, ya sea como madre abnegada, compañera comprensiva, seductora silenciosa o profesional que debe reprimir su sensibilidad, la mujer que despierta representa un riesgo simbólico. No encaja, incomoda, rompe pactos silenciosos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque toda relación basada en asimetrías inconscientes se sostiene en dinámicas predecibles. El hombre que no se mira a sí mismo necesita una mujer que represente el papel del ánima idealizada, que sostenga el espejo de sus proyecciones sin cuestionar. Se acostumbra a que ella llene el vacío que no sabe nombrar. Cuando ella despierta, deja de actuar. Deja de ser reflejo y empieza a ser presencia. Y la presencia asusta, porque exige presencia a cambio. Ese despertar puede sacudir no solo relaciones amorosas, sino también entornos familiares, laborales, sociales. La mujer que ya no calla, que no se doblega, que no acepta la culpa como forma de domesticación emocional, desestructura los lugares donde el silencio se confundía con armonía. Ella cuestiona lo que parecía inmutable, y lo que era cómodo para muchos empieza a verse con otros ojos. Pero esa amenaza no es violencia, es verdad, es revelación, es sanación. Y es importante entender que el miedo que surge en ese proceso no solo viene del exterior. Muchas veces, la primera barrera está dentro de la propia mujer. Porque el autoconocimiento exige que revise sus propias creencias, enfrente sus propios traumas, abandone identidades que le fueron útiles por mucho tiempo. Hay dolor en ese nacimiento. Hay duelo. Hay soledad, a veces. Pero también hay libertad. Jung decía que lo que no enfrentamos en nosotros mismos se manifiesta afuera como destino. Cuando una mujer empieza a enfrentar su sombra, a sanar sus heridas arquetípicas, a revertir sus proyecciones, altera el campo. Se vuelve autora de su propio guión. Y eso transforma la calidad de los vínculos que crea y los límites que impone. Así que sí, el despertar puede ser visto como una amenaza. Pero es una amenaza a la mentira, al disfraz, a la repetición inconsciente. Es una amenaza a la superficialidad de las relaciones, al miedo disfrazado de racionalidad, a la dependencia disfrazada de amor. Y por eso, también es la mayor esperanza de una nueva forma de amar. Si sientes que estás en ese proceso, si has sentido la incomodidad de romper con roles antiguos, si a veces te preguntas si vale la pena seguir despertando, cuando todo a tu alrededor te pide que vuelvas a dormir, debes saber que no estás sola, y que cada paso tuyo abre camino para otras. ¿Qué has descubierto sobre ti misma? ¿Qué estructuras has comenzado a desestabilizar solo por existir con más verdad? Las relaciones no son solo encuentros entre dos personas. Son espejos profundos del alma. Cada vínculo afectivo, especialmente los más íntimos, revela con una precisión casi quirúrgica aquello que aún no está resuelto dentro de nosotros. Jung lo sabía. Él veía las relaciones como campos simbólicos en los que el inconsciente se manifiesta con total intensidad, revelando sombras, arquetipos no integrados y heridas emocionales que esperan reconocimiento. Cuando hablamos de la dinámica entre lo masculino y lo femenino, esta reflexión se intensifica. Porque esa polaridad carga, además de las características individuales de cada quien, todo un legado colectivo. Siglos de represión, desequilibrios de poder, mitos culturales, expectativas, no dichas. Una mujer que entra en una relación lleva consigo no solo su historia personal, sino también una herencia psíquica de cómo lo femenino ha sido históricamente visto y vivido. El hombre, por su parte, también lleva en su inconsciente siglos de condicionamiento sobre lo que es ser hombre, sobre lo que es amar,
sobre cómo relacionarse con lo femenino sin perderse. Por eso tantas relaciones, incluso con amor verdadero, terminan convirtiéndose en territorios de conflicto, frustración y repetición de patrones. Porque el alma quiere rebelarse, pero la conciencia aún se resiste. La mujer que no ha integrado su herida de abandono puede sentirse atraída por hombres emocionalmente indisponibles, repitiendo el mismo ciclo de dolor. El hombre que no reconoce su ánima puede sentirse fascinado y al mismo tiempo asustado por la profundidad emocional de su pareja, oscilando entre la atracción y el distanciamiento. Estas dinámicas no son casualidad, son manifestaciones del inconsciente pidiendo sanación. Muchas veces, lo que molesta del otro es exactamente lo que está mal resuelto en uno mismo. La dependencia que se critica en la pareja puede ser reflejo de la propia dificultad para sentirse segura sola. El control que ejerce el otro puede reflejar el miedo a perderse en un vínculo. Los celos pueden ocultar una autoestima herida. La frialdad puede revelar la propia dificultad para entregarse. En última instancia, cada conflicto es una invitación a mirar más a fondo. Jung decía que el encuentro de dos personalidades es como la mezcla de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero esa transformación solo ocurre cuando hay disposición al enfrentamiento interno. Cuando, en 1960, en lugar de acusar al otro, hay un movimiento de introspección. ¿Qué me está mostrando esto sobre mí? ¿Qué parte de mí se está activando? ¿Qué herida está pidiendo atención? La relación madura, en ese sentido, es aquella en la que ambos se reconocen como espejos, y no como enemigos, donde el dolor que surge no es motivo de huida, sino de investigación, donde el afecto no está condicionado a la perfección del otro, sino al compromiso con la propia verdad. Es en ese intercambio donde se da el verdadero crecimiento. Es en ese campo relacional donde las almas se pulen. Pero para eso se necesita coraje. Coraje para salir del papel de víctima, para abandonar la fantasía de salvación romántica, para enfrentar que muchas veces el otro solo está revelando lo que tú misma escondes de ti. Coraje para sostener la incomodidad de la verdad, para dejar morir lo que es ilusión y que nazca lo que es real. Cuando comienzas a ver tus relaciones como expresiones simbólicas de tu propio camino interior, todo cambia. El ex que te traicionó, la pareja que calla, el amor que no llegó, todos dejan de ser solo personajes externos y se vuelven portales de autodescubrimiento. Dejas de buscar culpables y empiezas a buscar sentido. Y en ese proceso, cada dolor encuentra su voz. Cada repetición recibe un nombre. Y cada vínculo, incluso los más difíciles, se revela como parte de un guión mayor, el de tu propia individuación. Así que observa tus relaciones con más atención. ¿Qué te han mostrado sobre tus creencias sobre el amor, sobre la entrega, sobre el merecimiento? ¿Qué tipo de hombre has atraído y por qué? ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué historias aún no has tenido el valor de reescribir? Pregúntatelo sin miedo, porque lo que está mal resuelto dentro de ti no desaparece, pero sí puede transformarse. Y es en el espejo del otro donde verás, con más claridad, lo que necesita sanarse en ti. ¿Cuál ha sido la mayor revelación que una relación te ha traído sobre ti misma? ¿Qué patrones has empezado a identificar? El hombre moderno vive, muchas veces, un conflicto silencioso, pero profundamente devastador. El abismo entre la persona que presenta al mundo y su verdad interior. Jung llamó a esta máscara persona, un término que proviene del latín, y originalmente significaba las máscaras usadas por los actores en el teatro romano. Y así como en el escenario, la persona social es una actuación, está moldeada por las expectativas de la familia, la sociedad, la cultura y la época. Es el papel que el hombre aprende a desempeñar para ser aceptado, valorado, respetado. Desde muy temprano, muchos hombres son enseñados a ocultar sus emociones más profundas, a contener sus lágrimas, a sofocar sus dudas. La persona que construyen es frecuentemente la del exitoso, el racional, el proveedor, el fuerte, y cuanto más eficaz parece esta persona a los ojos del mundo, más difícil es abandonarla.
porque la sociedad premia a quien desempeña bien ese papel, pero cobra un precio altísimo: el alejamiento del alma propia. Detrás de la máscara hay una complejidad psíquica, muchas veces ignorada, miedos no nombrados, inseguridades que no encuentran espacio para ser acogidas, deseos que no encajan con el ideal de masculinidad impuesto. El hombre dividido es aquel que por fuera parece tener el control, pero por dentro siente un vacío que no sabe explicar. Tiene éxito, pero no encuentra sentido. Tiene relaciones, pero no se siente realmente visto. Actúa, pero no se reconoce. Este conflicto entre la persona y el self, el verdadero centro de la psique, según Jung, es fuente de un sufrimiento sutil pero persistente. Es una angustia existencial que no encuentra alivio porque nace de la negación de la propia esencia. El hombre se aleja de lo que realmente es, en nombre de una imagen. Y cuanto más se identifica con esa imagen, más difícil se vuelve escuchar la voz del inconsciente. Pero esa voz no se calla. Se manifiesta en síntomas: ansiedad, depresión, impulsos de autosabotaje, adicciones, relaciones superficiales o destructivas. A veces aparece como un aburrimiento crónico, una falta de propósito, una sensación de que, aun teniéndolo todo, falta algo esencial. Otras veces, como explosiones de ira, crisis existenciales, colapsos silenciosos. Todas estas son formas simbólicas del inconsciente de decir: te perdiste de ti mismo. Este hombre dividido muchas veces no percibe cuánto su sufrimiento impacta sus relaciones, porque una mujer conectada con su alma no se conforma con la máscara. Ella siente cuando el otro no está completo, cuando se esconde detrás de papeles, cuando habla pero no se entrega. Y es en ese punto donde muchos conflictos comienzan. Ella exige presencia, pero él solo tiene performance. Ella quiere verdad, pero él solo ofrece persona. Esto no ocurre por maldad, sino por condicionamiento. Muchos hombres simplemente no aprendieron a habitar su mundo interno. Nunca fueron invitados a explorar sus sentimientos, sus símbolos, sus contradicciones. Nunca fueron incentivados a escuchar su alma. Por lo tanto, se pierden en personajes sin siquiera saber que están actuando. Pero hay una buena noticia: la persona puede ser revisada. No necesita ser descartada, sino resignificada. Jung no veía a la persona como algo necesariamente negativo. Es necesaria para convivir en sociedad. El problema está en confundirla con la totalidad del ser. Cuando el hombre entiende que puede tener una persona pero que no es su persona, comienza a liberarse. Empieza a preguntarse: ¿quién soy más allá de lo que esperan de mí? ¿Qué siento? ¿De verdad? ¿Qué quiere decir mi silencio? ¿Qué tipo de vida haría vibrar mi alma? Este viaje de regreso a uno mismo es la verdadera iniciación masculina. No se hace con fuerza bruta, sino con coraje emocional. No se trata de conquistar el mundo, sino de integrar su mundo interno. Y cuando el hombre comienza a hacer esta inmersión, se vuelve más auténtico, más presente, más capaz de amar y de ser amado de verdad. Y la mujer que acompaña a un hombre en este proceso también se transforma, porque deja de ser espectadora y se convierte en compañera de camino. También deja de exigir un papel y empieza a acoger a un ser en transición. Pero es importante recordar: ella no puede hacer este trabajo por él. Puede inspirar, provocar, sostener el espejo, pero el cruce es de él. Si tú, mujer, estás en una relación con un hombre dividido, pregúntate: ¿me estoy conectando con su persona o con su alma? ¿Me estoy moldeando para encajar en la historia que él quiere contar o lo estoy invitando a vivir la verdad? Y si tú eres un hombre y estás escuchando esto, ¿hace cuánto tiempo no te escuchas de verdad? ¿Qué partes de ti has encerrado tras una imagen? ¿Qué temes que descubran de ti? ¿Y qué pasaría si dejaras de huir? Deja en los comentarios tu vivencia con este tema. ¿Conviviste con alguien que escondía su verdad detrás de una persona? ¿Sentiste que tú misma hacías eso? Tu historia puede abrir caminos para que otros se miren con más coraje.
porque solo cuando dejamos de actuar, comenzamos a vivir de verdad. El silencio emocional masculino no es un rasgo individual, es un legado cultural, histórico y psíquico profundamente arraigado, transmitido de padre a hijo como una herencia invisible. Este silencio no nace con el hombre. Se aprende, se refuerza, se exige. Desde muy temprano, los niños oyen frases como «no llores», «los hombres no tienen miedo», «sé fuerte», «no muestres debilidad». Cada uno de estos mensajes, repetido con naturalidad durante generaciones, construye un muro alrededor del mundo emocional masculino. Un muro que aprisiona y enferma. Jung entendía que toda emoción reprimida se acumula en el inconsciente y regresa a la conciencia de forma indirecta, simbólica, muchas veces destructiva. La rabia contenida explota en agresividad. El miedo no reconocido se transforma en control. La tristeza negada se vuelve indiferencia. Y el amor reprimido, irónicamente, puede convertirse en distancia, frialdad, incapacidad de vínculo. Este silencio no es inofensivo. Se convierte en la base de una masculinidad fragmentada. Un hombre que no aprendió a nombrar lo que siente, a reconocer sus emociones, no puede conectarse de forma verdadera ni consigo mismo, ni con otros. Puede ser competente, admirado, incluso carismático, pero internamente vive como un exiliado de sí mismo. Hay un vacío allí, una soledad que no se resuelve con compañía, sino con reconexión. El precio de este silencio es alto. Los hombres son estadísticamente más propensos a adicciones, suicidio, violencia y aislamiento emocional. No porque sean naturalmente más destructivos, sino porque no tienen un espacio simbólico para elaborar su dolor. El afecto es un lenguaje que muchos nunca aprendieron a hablar. La vulnerabilidad, un territorio demasiado peligroso para habitar. Y cuando finalmente un hombre se atreve a decir lo que siente, muchas veces ya es tarde. Ya se convenció de que no será escuchado, comprendido, acogido. ¿Y qué tiene que ver esto contigo, mujer que escucha este video? Todo. Porque ese silencio afecta directamente los vínculos. Genera relaciones en las que la comunicación emocional es precaria, donde la mujer es empujada al rol de intérprete de las emociones del otro, intentando adivinar, descifrar, arreglar. Se ve sola en el campo del afecto, exigiendo presencia emocional de alguien que ni siquiera sabe cómo ofrecer eso. Y poco a poco, el vínculo se desgasta, no por falta de amor, sino por falta de un lenguaje emocional compartido. Por eso romper este ciclo es vital. No solo por el bienestar de los hombres, sino por la salud de las relaciones, de las familias, de las futuras generaciones. Un hombre que aprende a sentir, y no solo a actuar, transforma todo a su alrededor. Se vuelve más empático, más disponible, más completo, y más aún, se libera de un sistema que lo mantenía prisionero de su propia fuerza. Pero romper este ciclo exige coraje, porque significa romper con el pacto de silencio de los antepasados. Significa, muchas veces, no repetir lo que se aprendió del propio padre. Significa entrar en contacto con emociones crudas, mal digeridas, dolorosas, y tener la humildad de reconocerlas como partes legítimas de la psique. Y sobre todo, significa abandonar la fantasía de invulnerabilidad. Y eso, para muchos hombres, da miedo. Por eso, el proceso debe ser gradual, pero firme. Necesita espacios seguros, vínculos conscientes, escucha empática y muchas veces, ayuda terapéutica. Y tú, mujer, puedes ser una facilitadora de este despertar, pero no la salvadora. Puedes ser espejo, pero no la espina. Puedes sostener el campo de la verdad, sin cargar sola el peso del cambio. Y si tú eres un hombre escuchando esto, pregúntate, ¿quién te enseñó que sentir era debilidad? ¿Qué parte de ti fue silenciada para que fueras aceptado? ¿Y qué pasaría si comenzaras poco a poco a darle nombre a lo que vive dentro de ti? Porque tu dolor tiene voz. Tu alma tiene profundidad. Tu emoción es camino, no obstáculo. La jornada de individuación, según Jung, es el proceso más profundo, transformador
y desafiante que un alma puede emprender. Es el camino por el cual el individuo deja de ser solo una pieza adaptada a las exigencias externas para convertirse en alguien que vive en plena coherencia con su verdad interior. Y es, precisamente por eso, un proceso tan raro, porque exige confrontar todo lo que fue reprimido, negado o olvidado en nombre de la aceptación, la supervivencia o la pertenencia. Individuarse no es aislarse, ni convertirse en una versión idealizada de uno mismo. Es integrar, es unir los opuestos que habitan en cada uno de nosotros, razón e intuición, luz y sombra, masculino y femenino, deseo y límite. Es mirar la propia historia con honestidad radical y reconocer los patrones que se han repetido, los papeles que ya no tienen sentido, los miedos que aún gobiernan la vida en silencio. Para la mujer que busca comprender los vínculos afectivos a la luz de la psicología profunda, la individuación es un parteaguas, porque en ese proceso deja de ser rehén de las proyecciones ajenas y también de las suyas. Deja de esperar que el otro la salve, la confirme, la complete, y comienza a comprender que el amor verdadero solo puede nacer entre dos seres enteros, no entre dos mitades necesitadas. Pero este camino no es lineal. Pasa inevitablemente por el dolor, por la desconstrucción de identidades construidas sobre traumas, por la frustración de ver que ciertas relaciones solo funcionaban porque ella estaba desconectada de sí misma, por la pérdida de amistades o espacios que no acompañan su nuevo nivel de conciencia, por el duelo simbólico de dejar morir a la mujer que tuvo que ser, para que pueda nacer la mujer que realmente es. Y aquí está el motivo por el cual tampoco se atreven a recorrer este camino. Porque la individuación es un proceso que desmonta, quita el suelo, confronta todo lo que es seguro, predecible, cómodo, y no ofrece garantías, no promete resultados rápidos ni fórmulas mágicas. Es un buceo en lo desconocido del alma propia, y eso asusta, porque significa vivir sin máscaras, significa sostener las propias decisiones. Significa decir no donde antes se decía sí por miedo a desagradar. Significa mirar el silencio interno y preguntarse, de verdad, ¿quién soy cuando nadie me está mirando? Pero es precisamente en ese buceo donde nace el poder real. No el poder basado en la performance, en la seducción, en la aceptación externa, sino el poder de ser, de habitar el propio cuerpo, la propia voz, el propio destino. El poder de elegir con conciencia, de amar sin anularse, de crear vínculos donde el alma pueda respirar. Es ese poder el que revelan los arquetipos femeninos más profundos, el de la mujer que conoce su sombra, que honra su intuición, que no necesita explicarse, porque ya se ha escuchado. Y el impacto de esto en el mundo es inmenso, porque una mujer que se ha individuado desorganiza las estructuras basadas en la manipulación, en la dependencia, en la carencia. Cambia el tono de la conversación, ya no acepta lo mínimo, no se deslumbra con fachadas. Ella quiere presencia, quiere verdad, quiere alma, y por eso asusta. Asusta a quienes aún están presos en la persona. Asusta a quienes confunden fuerza con control. Asusta a quienes no han mirado sus propias heridas. Pero también inspira, porque toda su existencia es una invitación silenciosa. Ven a ser quien tú eres. Si sientes que estás en ese camino, aunque insegura, aunque aún en proceso, debes saber que eso ya es valentía. Valentía no es ausencia de miedo, sino el acto de avanzar incluso con el corazón acelerado. Y cada paso que das hacia tu verdad ayuda a otras mujeres a hacer lo mismo. Porque la individuación es un proceso individual, pero nunca solitario. Somos espejos unas de otras. Y cuando una despierta, abre camino para que muchas también despierten. ¿Dónde estás tú en este camino? ¿Qué has tenido que dejar atrás? ¿Qué verdades están emergiendo en ti? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a despertar. Y tal vez ese despertar aún sea tímido, desconfiado, lleno de dudas, pero es real. Está latiendo. Está diciendo en silencio que es hora de mirarte con más profundidad, de escucharte con más coraje,
de reconocerte con más verdad. Y eso, amiga mía, es demasiado valioso para ser ignorado. Todo lo que hablamos hasta ahora no es teoría lejana. Es un mapa. Un mapa para que entiendas que lo que sientes no es debilidad, es señal de vida, que tus dolores tienen sentido, que los patrones que se repiten quieren ser comprendidos, no juzgados, que las relaciones que se desmoronaron no fueron fracasos, fueron espejos, que el miedo que sientes, en verdad, es la frontera de tu propia libertad. Y te invito a no recorrer este camino sola. Aquí, en este espacio, tienes toda una comunidad de mujeres caminando a tu lado. Mujeres que, como tú, decidieron dejar de simplemente sobrevivir y comenzaron a permitirse vivir de verdad, con alma, con intensidad, con conciencia. Así que, si este contenido tocó algo en ti, escribe en los comentarios. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué parte de tu historia encontró eco aquí? ¿Qué dudas todavía llevas contigo? Quiero escucharte. Y más que eso, otras mujeres necesitan tu voz. Porque cuando compartes, fortaleces, iluminas, transformas. Y si aún no estás suscrita a este canal, ahora es el momento. Haz clic aquí abajo, activa la campanita, porque lo que estamos construyendo juntas no es solo un canal. Es un espacio de despertar, de sanación, de expansión. Cada semana encontrarás aquí más contenido profundo, verdadero, hecho para quien está lista para ir más allá de la superficie. Dale, me gusta a este video si te hizo reflexionar, si te emocionó, si te dio ese empujoncito que necesitabas. Compártelo con una amiga que necesita escucharlo ahora. Y recuerda, el camino del autoconocimiento no es una línea recta, pero cada paso es un regreso al hogar. Tu alma está llamando, y tú ya empezaste a responder. Vamos juntas hasta donde sea necesario, hasta la totalidad, hasta la verdad y hasta ti.